estar aquí con ustedes nuevamente, otro día de Mujeres al Máximo. Bienvenidas. Este día tenemos el privilegio de escuchar a una gran mujer, Ana Saraí Tan Cojeya. Ella tiene 32 años, muy joven, igual que yo. Ella es licenciada en diseño gráfico. Actualmente se dedica a ser fotógrafa profesional y actualmente ella está sirviendo en la iglesia Verbo en Río de Janeiro, Brasil. Lejos, pero hoy este día vamos a estar todas conectadas de diferentes partes del mundo, pero en sí todas escuchando a esta gran mujer. El tema que ella tiene para nosotros este día se llama Primero Dios y después el resto. Y para eso yo tengo un ejemplo que es muy mío, pero yo sé que alguien más se va a identificar con este ejemplo que les voy a dar. No se sienta mal porque hoy vamos a cambiar nuestra manera de ser. Traigo este vasito, esta bolita roja que ven ustedes por aquí, para mí viene siendo Dios, lo representa Dios. Lo voy a poner por aquí un poquito porque viene hasta el final. Este vasito son todas las actividades que tengo yo que hacer por todo el día. Y créanme que son las mismas de ustedes. Cuando yo me levanto suena la alarma y lo primero que tengo que hacer es correr al baño, lavarme los dientes, cambiarme yo, ir por los niños, tengo dos. Ir por los niños, hay que cambiarlos, hay que hacer un desayuno muy ligero para que puedan irse a la escuela. Después de eso, los tengo que llevar a la escuela, tengo que correr a mi trabajo 8 horas. Alguien como yo también trabaja más, a lo mejor usted trabaja más horas y créame que es pesado. Después de eso hay que regresar por los niños a la escuela, hay que llegar a la casa. A veces antes de llegar a la casa hay que ir al súper, hay que ir a comprar algo de comer, hace falta cosas en la casa que andamos corriendo de un lado para otro y el día continúa. Después de eso llega el marido y después de ahí, ¿qué sigue? Quiero cenar, quiero comer, hay que preparar la cena para todos, hay que preparar a los niños para que vayan a dormir y si tenían tarea, hay que hacer tarea y que no pueden, hay que ayudarles, así que después de eso hay que meterlos a bañar, hay que acostarlos y después sigue uno meterse a bañar y cuando ya por fin es tiempo de irnos a acostar, entonces sí, ¿qué decimos? Gracias Señor por este día. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones que me diste, por ese día largo de trabajo que me diste, por la comida que tuvimos, todo. Empezamos a dar gracias por todas esas actividades que hicimos en el día. Y después, ya después de que terminamos, entonces sí, viene Dios. Y no sé si usted alcance a ver, pero Dios está sobresalido del vasito. No está a una medida que sea planita. Así no debe ser nuestro día. Les voy a enseñar cómo debe ser nuestro día, porque yo pienso ponerlo en práctica después de escuchar este lindo mensaje que tienen para nosotros esta noche. Voy a poner, mi alarma acaba de sonar, recuerden, empezamos con el día y mi alarma acaba de sonar. Y aquí está Dios. Y mi primer pensamiento es, gracias Dios, gracias por levantarme un día más. Gracias, después de que ya terminé de orar, di un minuto, aunque sea un minuto, leamos algo, lo que usted quiera, aunque sea un salmo, pero vamos a darle esa prioridad a Dios que nos va a ayudar mucho en el día. Después de eso, ahora sí, vienen todas nuestras actividades que les acabo de mencionar, lavarnos los dientes, hacer un pequeño desayuno, ir por los niños para que se levanten, cambiarlos para llevarlos al colegio, irnos a trabajar. Todas esas actividades que yo les mencioné, regresar, ir por los niños al colegio y tener una tarde linda en casa con nuestro marido preparando una rica cena. Después de eso, ahora sí, vuelvo a decir gracias en la noche, pero recuerde que nuestra prioridad fue que cuando nos levantamos dijimos gracias. Y ahora sí, no sé si usted puede ver que nuestro vaso está completamente planito, se ve lindo. Porque Dios está primero y todo lo demás es añadido a nuestra vida. Como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia
y todo les será añadido. Así como este vasito. Vamos a hacer un pacto después de este mensaje que tienen para nosotras. Hagamos un pacto, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, oremos todos los días, demos gracias a Dios por lo que tenemos y también por lo que no tenemos, porque por algo no lo tenemos. Así que demos gracias por todas esas bendiciones lindas que Dios tiene para nosotras. Y yo sé que después de hoy, todas estaremos unidas, leyendo y dando gracias a Dios por todo lo que nos da. Chicas, en este mensaje, recuerde que aquí abajo hay un monito que tiene una manita hacia arriba. Presionemos denos un corazoncito, pongan todos sus comentarios que tengan que hacer, salúdense una con otra, digan desde dónde nos están acompañando, cuántas personas están con ustedes, pero hagámonos notar que todas estamos conectadas en un mismo lugar. Gracias. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes, mujeres al máximo. Como ya me presentaron, mi nombre es Saraí Tan, yo tengo 33 años y soy orgullosamente chapina. Un saludo desde la calurosa ciudad de Río de Janeiro, aquí en Brasil, donde estamos sirviendo con mi esposo en el ministerio en la iglesia Verbo en Taquara, Río de Janeiro. Y pues hoy yo tengo el privilegio de compartir con ustedes un tema que ha estado en mi corazón por mucho tiempo y que realmente más que compartirlo con ustedes es algo que Dios ha tratado en mi vida en muchas temporadas, ¿verdad? Como mujer, como estudiante, como empresaria. En todas las áreas de mi vida, Dios ha hablado esto a mi vida y realmente es algo que quiero compartir y yo sé que va a ser de mucha bendición. No importa en qué temporada, en qué tiempo de tu vida estés, yo sé que esto siempre lo vamos a tener que colocar en práctica. Y el tema es Dios primero y después el resto. Y realmente es una frase hasta que es bonita decirla y rima, ¿verdad? Pero es muy difícil realmente colocarla en práctica diariamente, ¿verdad? En esos momentos donde el ajetreo del día al día, el trabajo, el estrés, las preocupaciones, como mujeres, ¿verdad? Las que son mamás, las que trabajan, las que cuidan su casa o hacen las dos cosas, las que son casadas, las que son solteras, que estudian. Es muy difícil muchas veces ponerlo en práctica y realmente poner a Dios primero y después que sea el resto. ¿Y por qué es importante hablar sobre esto? Es porque en el día al día hay muchas cosas que nos distraen, ¿verdad? Yo escuché una frase muy interesante que decía que si el diablo no puede hacernos pecar, él va a distraernos. Y eso es mucho lo que él hace en el día al día con cosas que tal vez parecen buenas, ¿verdad? Y que realmente son buenas, como el trabajo, el tiempo con la familia, con los amigos, el autocuidado. Eso es muy importante. Pero nada debe tomar el lugar que Dios debe tomar en nuestra vida, que es el primer lugar. Y primero quería hablar sobre las prioridades, ¿verdad?
creo que todas nosotras tenemos prioridades, cada una tiene prioridades diferentes. Y aún, por ejemplo, mis prioridades ahora que tengo 33 años, que estoy casada, que estoy viviendo en otro país, mis prioridades son diferentes a cuando yo era soltera, por ejemplo, o cuando yo tenía 15 años y estaba en el colegio, o aún cuando era niña. Recuerdo cuando era pequeña que mi prioridad en el día al día, y ahora me río de eso, era regresar a mi casa del colegio y regresar con los 12 crayones que mi caja de crayones tenía. Esa era mi prioridad. Al final del día yo iba en el bus antes de llegar a mi casa y yo abría mi mochila y era contar los 12 crayones, porque mi mamá me decía, tienes que cuidar lo que te dimos, lo que compramos para ti, ¿verdad? Esa es mi preocupación del día a día. A mi preocupación al final del semestre, por ejemplo, en el colegio, era sacar buenas notas, ¿verdad? Aprenderme la tabla del 7, por ejemplo. Y ahora son cosas que me río, pero en ese tiempo para mí era muy importante. Y si yo no podía lidiar con esas preocupaciones, ¿verdad? Con esas prioridades, yo me estresaba, me sentía triste. Y ahora me río porque mis preocupaciones y mis prioridades son otras, ¿verdad? Es trabajo, es cuidar de mi hogar, de mi esposo, de mi salud, por ejemplo. Cuando era niña no me importaba mucho qué era lo que comía, ¿verdad? Y yo sé que de aquí a 20 años o 10 años, ¿verdad? O en un año, mis preocupaciones y mis prioridades van a ser diferentes. Y lo importante es tener claro qué es importante en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, si no cuidamos de nuestra alimentación ahora, en unos 5 años, en 10 años, nuestra preocupación va a ser medirnos la presión, ¿verdad? Tomar un medicamento, cuando ahora podemos realmente cuidar y tener como prioridad nuestro cuerpo, nuestra salud mental, nuestras relaciones, los que tienen hijos, ¿verdad? Su preocupación y prioridad debe ser cuidar de su familia, de su esposo, de su empresa, de su trabajo, ¿verdad? Pero nada, y aún en las diferentes etapas de nuestra vida y temporadas, ¿verdad? Nada debe sustituir el primer lugar que es Jesús. Y muchas veces nos distraemos con el día al día, pero lo bueno es que al final, ¿verdad? De nuestra jornada podemos llegar a nuestro lugar secreto y decir, encontrar a Jesús. No importa si nuestro día fue bueno, si nuestro día fue ajetreado, si nuestro día fue tranquilo, si conseguimos, ¿verdad?, las metas del día o no. Al final del día, lo bueno es que siempre va a estar Jesús. Siempre va a estar nuestro Padre dispuesto, ¿verdad?, y con los brazos abiertos a escucharnos, a abrazarnos, a acogernos, a aconsejarnos, a motivarnos y sobre todo también a transformarnos. Cuando tenemos como prioridad esos tiempos con Él, ese devocional día a día. Para mí, mi prioridad al momento de desayunar, por ejemplo, a mí me gusta mucho el desayuno, es un momento que tengo para mí. Y ahí es donde yo invito a Jesús a tomar un café conmigo y realmente transforma mi día, transforma mi ser, ¿verdad? Yo puedo compartir con Él mis alegrías, mis proyectos. A mí me gusta platicar con Él y comentarle mis miedos a veces, ¿verdad? A veces tenemos preocupaciones con algún proyecto. ¿Será que esto va a funcionar? ¿Será que no? ¿Será que lo que le dije a tal persona lo entendió de esta manera? ¿Será que voy a realizar este pago que tengo que hacer al final de mes? Todo, ¿verdad? O un sueño que yo tengo. Yo soy una persona que me gusta hacer nuevos proyectos, tanto en casa, personales como de trabajo, y todo siempre se lo entrego a Él primero, ¿verdad? Y le digo, Señor, este es un sueño que yo tengo, quiero hacerlo así, quiero hacerlo así, ¿verdad? Y tener ese momento único con Él, ¿verdad? Sola. Cuando estamos con mi esposo también oramos juntos. Y cuando estoy en comunidad con mi iglesia, también oramos en comunidad. Entonces son diferentes partes de nuestra vida donde realmente tenerlo a Él como prioridad es muy importante porque nos fortalece como personas, como individuales, y también como pareja nos fortalece, como comunidad en la iglesia, entre amigos, como familia, nos va fortaleciendo. Entonces tenerlo a Él como prioridad siempre va a ser la mejor inversión que podemos tener en nuestra vida. Algo muy importante también es algo que aprendí a lo largo de mi vida, es que si yo no establezco prioridades, alguien más lo va a hacer por mí. Y eso es muy triste hacerlo o verlo, ¿verdad? Lidiar con eso en el día al día cuando uno realmente no aprende a decir sí a algo o aprende a decir no. ¿Qué es importante ahorita en este tiempo en mi vida? Y si no establecemos eso, alguien más lo va a hacer por nosotros. Yo quiero que leamos Mateo 6:33. Es un versículo muy famoso, muy conocido,
pero que quiero que lo veamos ahora. Hay una palabra clave que es muy importante al momento de realmente tener esas prioridades en nuestro día a día. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? Aquello que nosotros necesitamos y muchas veces, aún sin merecerlo, aquello que nosotros queremos. Todo esto, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Y hay otra versión muy importante que dice, cuando establecemos el reino de Dios en nuestra vida. Y establecer es muy diferente de conocer, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco cuál es la voluntad o el deseo de mis padres. Conocerlo, todo el mundo puede conocerlo. Ahora, realmente establecerlo e intencionalmente actuar y colocar el reino de Dios en práctica, en mi día a día, en mi trabajo, en mis conversaciones, en mis pensamientos, en mis hábitos. Eso es muy diferente. Ese es un trabajo que tenemos que hacer diariamente para que luego, al final de nuestra jornada, de nuestra temporada, podamos decir, yo establecí el reino de Dios. Y sabemos que las prioridades del mundo son muy diferentes y están muy apartadas a lo que la Biblia dice. Entonces, nosotras como mujeres, hijas de Dios, que conocemos nuestra identidad, que conocemos que somos hijas del Rey, establecer el reino de nuestro Padre, ¿verdad? De ese Rey que es Jesús, establecerlo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones. Una pregunta muy importante que quiero hacerles, y es una pregunta que yo me lo he hecho constantemente. El Espíritu Santo realmente hace que yo me haga esta pregunta. ¿Cuál es la motivación detrás de tus prioridades, de tus acciones, de tus decisiones? ¿Cuál es la motivación? Porque es muy diferente actuar, que tu motivación sea el obedecer y agradar a Dios, ¿verdad? O el tener el beneficio de nuestras decisiones. Por ejemplo, pongamos como ejemplo a dos hijos, ¿verdad? En una familia hay dos hermanos, y los dos obedecen a sus papás, ¿verdad? Los dos hacen lo que los papás dicen. Uno, su motivación es honrar a sus papás y obedecerlos, porque la Biblia dice que hay que honrar y obedecer a nuestros padres. No importa si ellos tienen la razón, no importa si ellos son buenos o malos, Dios dice que hay que honrarlos y hay que obedecerlos. Entonces, él dice, bueno, mi motivación es agradar a Dios y honrar a mis papás, porque la Biblia lo dice. Y el otro hijo los obedece, hace todo lo que ellos dicen, pero su motivación es para que al final del mes ellos le den permiso de ir a esta fiesta o de ir a ese viaje con sus amigos, o que le den la mesada del mes. Entonces él dice, yo los tengo que obedecer, porque si no, ellos al final del mes no me van a dar mi mesada o no me van a dar permiso para ir a este viaje, ¿verdad? Los dos obedecen, y si lo vemos en esa escala, pues decimos, bueno, los dos al final están obedeciendo, pero la motivación cambia todo. ¿Por qué? Porque si al final del mes los papás, aún con el hijo que obedece solo por un beneficio, le dicen, bueno, mira, no tenemos para darte este mes y a ese viaje no vas porque no nos agrada. Después de ese tiempo, el hijo ya no va a obedecer. El hijo va a decir, ¿para qué estoy haciendo lo que ellos dicen si ellos no me dan el beneficio que yo quiero? Entonces, esa motivación está muy errada y puede acabar con cualquier cosa que no le agrade a él. ¿Y qué pasa con el hijo que obedece? Porque quiere honrar a sus papás, porque eso es lo correcto, porque eso es lo que dice la Biblia. No importa si los papás le dan beneficios o no, si le dan esto, le dan aquello. Él va a continuar honrando, porque la palabra de Dios sigue siendo la misma hoy, ayer y mañana. No importa si los papás le dan beneficios o no. Él sabe que su motivación es honrar a Dios, es honrar la palabra de Dios, y la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Y así somos muchas veces nosotras. ¿Cuál es mi motivación de poner a Dios primero? Que es muy importante, ¿verdad? Es para que Él me sane, o sane a mi familia, o haga este milagro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si Dios decide no hacer ese milagro? ¿Qué pasa si Dios decide no cambiar esa situación, esa circunstancia? ¿Vamos a seguir buscándolo? ¿Vamos a tenerlo a Él como prioridad en nuestra vida? ¿Vamos a continuar firmes en oración, en comunidad, asistiendo a la iglesia,
¿verdad? Dando nuestro diezmo, haciendo nuestros devocionales, leyendo la palabra. ¿Será que vamos a continuar o vamos a decir, bueno, Dios no me dio aquello que yo quería, entonces creo que mi prioridad ahora va a ser mis finanzas, ¿verdad? Mi profesión. Entonces lo dejamos a Él porque nuestra motivación está errada. Si buscamos a Dios y lo tenemos a Él como número uno, eso ya es beneficio suficiente, ¿verdad? Porque si nosotros buscamos una vida eterna con Él, esa vida eterna comienza ahora. Ese es el mayor milagro que podemos tener en la vida, tener el milagro de la vida eterna en el cielo cuando nosotros no lo merecíamos, ¿verdad? Eso es regalo suficiente para decir, yo no merecía ser perdonada, yo no merecía esto, pero Dios me lo dio, ¿verdad? Entonces que nuestra motivación realmente sea el amor a Dios, no importa si Él cambia la situación, si Él tarda una semana o 5 años, ¿verdad? En darnos el milagro, o tal vez ese milagro nunca llega, tal vez la respuesta a esa oración tal vez nunca va a llegar o va a llegar de aquí a 2 horas, yo no sé, pero yo sé que buscarlo a Dios por las motivaciones correctas siempre va a ser la mejor decisión que podemos tener en nuestra vida, ¿verdad? Después de aceptarlo como nuestro Salvador, buscarlo todos los días y buscarlo porque realmente nuestro amor es genuino, lo buscamos a Él, no a sus beneficios, ¿verdad? Esa siempre va a ser nuestra mejor decisión día a día. Algo que Dios también colocaba en mi corazón es que, como dije al principio, ¿verdad? Si el diablo no va a poder hacernos pecar, Él va a distraernos. Y muchas veces utilizamos cosas que son buenas, pero que no deben ocupar el lugar de Dios. Y ahí es el problema cuando nos volvemos idólatras. Algo que aconteció conmigo cuando yo me vine a vivir aquí a Brasil fue conocer religiones diferentes y nuevas para mí, ¿verdad? No sé si saben, pero Brasil históricamente tiene mucho trasfondo africano. Y por eso es que aquí hay muchas religiones que tal vez ustedes no conocen o si la han conocido, pues lo han escuchado de lejos, van donde adoran otros dioses, tienen dioses del mar, la diosa de la fertilidad, la diosa de la guerra, no sé. Y es muy fuerte aquí en Brasil, hay mucha gente que, y físicamente miras como gente como normal, por así decirlo, pero que adora a la diosa del mar, ¿verdad? O a la diosa de la fertilidad. Y yo decía, wow, realmente esta gente es idólatra. Y muchos cristianos aquí en Brasil dicen, sí, tristemente eso es algo con lo que tenemos que batallar, es con la idolatría, el tener a otros dioses, ¿verdad? Y adorarlos. Y yo como cristiana decía, wow, qué idólatras. Tienen a otros dioses en lugar de nuestro Dios, ¿verdad? Con D mayúscula, como a Jesús, ¿verdad? Como su Salvador, como su Dios. Y luego me puse a pensar, el Espíritu Santo realmente confrontó mi corazón y me dijo, muchas veces tú tienes otros dioses. Tal vez no es esa estatua, ¿verdad? De sirena, la diosa del mar, no es una estatua, ¿verdad? No es un dije en forma de algo, pero sí es tu comodidad. Muchas veces coloco mi comodidad antes de Dios. Entonces digo, ay no, estoy cansada, no quiero ir a la iglesia. Ay no, voy a descansar, no quiero leer la Biblia hoy. Hoy orar, Jesús, tú sabes que yo trabajé toda esta semana, entonces voy a descansar. Entonces yo coloco mi comodidad sobre mi prioridad que debería ser Dios y buscarlo a Él. Pero decimos, sí Sara, pero somos seres humanos, debemos descansar. Y claro que debemos descansar. Como seres humanos es importante el descanso. Dios dejó el 7º día. Pero cuando colocamos esto sobre Dios, estamos siendo idólatras, porque estamos colocando eso en nuestra escala de prioridades sobre Dios. Puede ser tu familia. Dice, Sara, pero ¿cómo así? Yo tengo que cuidar a mis hijos, yo tengo que amarlos y velar por ellos. Sí y amén. Y yo bendigo sus vidas a las que son mamás, más en este tiempo. La generación de adolescentes necesita papás que realmente establezcan dentro de sus casas los principios bíblicos, la presencia de Dios, el buscarlo en familia, ¿verdad? En las conversaciones, en las decisiones que hacen como familia es importante tener a Dios, ¿verdad? Y ese tiempo en familia también. Pero debemos saber que muchas veces yo he visto muchas familias poner a sus hijos sobre Dios y que todos son sus hijos y esto es para mis hijos y mis hijos quieren esto y mis hijos quieren aquello y dejamos a Dios por un lado. Entonces, realmente quiero llevar a la reflexión esto.
qué cosas que parecen buenas y que son buenas, nosotros estamos idolatrando. El trabajo. Yo sé que muchos más ahora, después de la pandemia, debemos trabajar. Yo, por la pandemia, gracias a Dios, tuve mucho más trabajo que antes. Y llegué a un punto de idolatrar mi trabajo. Porque decía, Dios, si yo tengo trabajo en un tiempo de pandemia, yo tengo que trabajar. Y sí, ser una mujer esforzada, porque así fui educada. Pero nunca mi trabajo va a sustituir mi tiempo con Dios. Ahí es el problema. Cuando ese tiempo que tú dedicas a eso sustituye el tiempo que tú debes tener en tu relación con Cristo, ahí nos estamos volviendo idólatras, porque estamos colocando primero eso en nuestra vida y ahí comienzan los problemas. Entonces, ¿qué estamos idolatrando? Yo creo que yo quiero que el Espíritu Santo, así como Él siempre me confronta día a día, nos confronte. Y en este momento que Él te revele qué cosas estás colocando en primer lugar en vez de colocar a Dios. Y que realmente seamos sinceras y digamos, sí, yo estoy colocando mi trabajo, mi profesión. Yo estoy colocando mi comodidad, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Como les dije al principio, lo bueno de todo es que cuando reconocemos esto y llegamos a los pies de Jesús y decimos perdón, sus misericordias son nuevas a cada día. Siempre es bueno llegar a los pies de Jesús y decirle, yo le digo a Dios, Dios, que tú siempre seas mi prioridad. No importa si hace 5 años mi prioridad era graduarme, o si aquí a 5 años va a ser cuidar a mis hijos, o ahora es cuidar de mi profesión, de mi familia, de mi trabajo, o en la iglesia, ¿verdad? Que tú siempre seas mi prioridad. Y esto es muy importante y con esto quiero terminar. ¿Cuál es el grande beneficio? Al principio les dije, el mayor beneficio es su presencia, es su amor, es su perdón, es su amor. Ese es el mayor beneficio y con eso podríamos terminar. Pero Dios quiere que vivamos en esta vida, que seamos cristianos, que seamos mujeres, ¿verdad? Que lo representan en todas las áreas de la sociedad. El mundo necesita mujeres que más que vanidosas sean mujeres virtuosas. El mundo necesita mujeres que tengan los principios de Dios para que los vayamos y establezcamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudios, con nuestras amigas del gimnasio, ¿verdad? Dentro de casa, en todo lugar. Entonces, ¿qué pasa cuando lo buscamos a Él primero? Cuando decimos, bueno, tengo como prioridad esto y Dios. Entonces yo vengo y digo, yo a Él lo voy a poner de primero. Cuando decimos sí a Él, le decimos no al resto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros decimos, bueno, voy a poner primero a Dios en mi vida y después el resto, ¿verdad? Como el título de esta prédica. Entonces decimos, Dios, yo te escojo a ti. Mi decisión es estar contigo. ¿Qué hace Él? Nos abraza, nos renueva, nos transforma dentro de nosotras todas esas cosas que debemos cambiar, porque sí, debemos cambiar, debemos ser transformadas, muchas veces quebrantadas. Pero en su presencia siempre vamos a ser transformadas a imagen de Él, de alguien perfecto. Pero eso no se queda aquí. Él nos redirecciona a esas cosas que dejamos en segundo, tercer, cuarto lugar. Y ahora vamos a poder ser esas mujeres de casa conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Porque por muchas buenas intenciones que nosotras tengamos, nunca vamos a llegar a ser y a hacer la voluntad perfecta, así como Dios. Pero mis deseos son buenos, ¿verdad? Es de provisión, es de bendición, sí y amén. Pero somos seres humanos al final de cuentas. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros deseos como seres humanos en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, vamos a fallar en algún aspecto. Pero cuando lo tenemos a Él y decimos, Dios, transfórmame, yo quiero ser como tú, yo quiero estar contigo, yo quiero que tú me acompañes en esa reunión de trabajo, yo quiero que tú me acompañes, que estés conmigo en esta conversación difícil que yo voy a tener hoy con mi esposo, con esta amiga, ¿verdad? Con este consejo que me pidieron, ¿verdad? En esta situación con mi hijo, yo quiero que tú estés conmigo. Él nos va acompañando, primero nos transforma, primero limpia nuestro corazón, porque también es muy peligroso ir y lidiar en nuestro trabajo, lidiar con nuestra familia, con un corazón que está herido. Pero cuando llegamos a Él primero somos transformadas y Él nos redirecciona a esos aspectos que tenemos que lidiar. Y ya podemos hacer su voluntad, que es agradable
es buena, es perfecta. Y así es como le llamamos con el día al día. Y es perfecto porque tal vez siempre van a haber situaciones, ¿verdad?, externas, pero dentro de nosotros va a estar la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad, a hacer las cosas en el tiempo correcto, de la forma correcta, con la motivación correcta. Y ahí es donde vamos a poder influenciar todas las áreas que tenemos en el día al día. Y vamos a poder ser esas mujeres que digan, ella tiene algo diferente. Ella, cuando habla, dice la verdad, transforma, motiva. Y ahí es donde nosotras realmente somos mujeres al máximo, somos mujeres influyentes. Pero no es para que nos miren. Yo siempre digo, yo quiero que la gente me mire, pero cuando me mire, que mire a Jesús. Nosotros debemos manifestarnos en el mundo, no quedarnos guardadas. Pero cuando vamos al mundo con motivaciones que no son correctas, ahí es donde erramos. Quiero que leamos 2 versículos. El primer versículo es 1 Corintios 10, 31. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces aquí no nos está diciendo que debemos limitarnos porque esto no es de Dios. No. Si tu trabajo es influenciar a mujeres, si tu trabajo es cuidar a tus hijos, si tu trabajo es lidiar con una multinacional, si tu trabajo es ser artista, si tu trabajo es lidiar con números, en la temporada en la que estemos, todo hacedlo para la gloria de Dios. Cuando lo hacemos para la gloria de Dios, no lo hacemos para el aplauso de las personas. Aquí es donde la motivación se vuelve mucho más y va más allá de lo que los ojos del ser humano pueden ver. Y el versículo con el que quiero cerrar es Salmo 119, versículo 172. Perdón, es 175, versículo 175. Salmo 119, versículo 175. Y aquí David dice, déjame vivir para que pueda alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Eso es algo que nosotros decimos día a día. Señor, déjame vivir, yo quiero experimentar. Pero ¿qué dice David aquí? Déjame vivir, Señor, déjame vivir. Yo quiero vivir esta vida. ¿Para qué? Para que pueda alabarte. Él no dice, déjame vivir para que la gente vea mis dones. Y él tenía muchos dones. Él era artista, él era músico. La Biblia dice que él era muy guapo. Pero él decía, Señor, yo quiero vivir esta vida para alabarte. Esa era su prioridad. Yo creo que por eso él fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Que seamos así como David, que disfrutemos si tenemos beneficios en la vida, si tenemos alegrías, ¿verdad? En el día a día, si deseamos vivir, que esa sea nuestra oración. Señor, yo quiero vivir, pero que sea para alabarte, que sea para que en mi día a día, si mi día está bien, si mi día está mal, si conseguí lo que yo quería, si no conseguí lo que mi corazón deseaba, no importa, porque yo sé que te busqué a ti primero y eso ya es el mejor regalo que podemos tener como mujeres. Entonces, quiero terminar con eso, quiero orar por ustedes. Como les dije, este tema es algo que no es que yo sea un buen ejemplo o el mejor ejemplo, pero yo sé que así como Dios transformó mi vida y el Espíritu Santo continúa diariamente tocando mi corazón, analizando mis motivaciones, que Él lo haga así con cada una de ustedes, para que seamos mujeres que, como les dije, más que vanidosas, seamos mujeres virtuosas, porque eso es lo que necesita el mundo. Más que mujeres famosas, el mundo necesita mujeres de fe. Vamos a orar juntas. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tenemos esta plataforma, porque tenemos esta bendición de estar tal vez físicamente lejos, pero unidas en un mismo espíritu, porque somos mujeres que buscamos ser transformadas en tu presencia diariamente, Señor. Que tu palabra siempre nos transforme, que tu palabra no sea solo frases bonitas, Señor, más que llegue al fondo de nuestro corazón, Jesús, que realmente transforme nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestro corazón diariamente, Señor. Queremos ser transformadas a tu imagen, Jesús, y queremos colocarte a ti
primero. Hacemos esa decisión hoy y la queremos hacer día a día. Queremos hacerla en todos los momentos importantes y aún a los no importantes en nuestra vida, Señor. Queremos siempre colocarte a ti primero. Queremos siempre buscar tu presencia, Jesús. Queremos que tú nos acompañes en todo lo que hagamos en nuestra jornada. Señor, que cada cosa que digamos, que cada cosa que pensemos y que hagamos, Señor, que sean por la motivación correcta, que es alabarte. Alabarte con nuestro trabajo, con nuestro desempeño, con nuestras conversaciones, con nuestras relaciones, Señor. Alabarte en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, Señor. Perdónanos si te hemos colocado como segundo lugar. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos colocado como tercer, cuarto y quinto lugar. Pero hacemos un compromiso hoy, Señor, de buscarte, de buscar tu reino, Jesús, de siempre estar de acuerdo a tu voluntad. Va a ser difícil, pero tomados de tu mano sabemos que es posible y que vale la pena. Que vale la pena todos los días buscarte, servirte, leer tu palabra, Señor, orar, conversar contigo, estar en comunión con nuestra familia espiritual. Ahí es donde tú te agradas, Señor. Gracias por esta oportunidad y gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos va a recordar que es mucho mejor colocarte a ti en primer lugar y después el resto. Gracias, Jesús. Amén.